Bienvenidos a Fórum Internacional, su programa de información, análisis y opinión del acontecer político internacional, el multilateralismo y la multipolaridad. Y estaremos desarrollando el tema Venezuela y Guinea Ecuatorial, alianzas estratégicas en la Cumbre de Gas 2019, con el embajador de la República de Guinea Ecuatorial en Venezuela, excelentísimo señor Carmelo Micha Nga Misi. Pero antes, conozcamos las noticias en el Parlamento Mundial. Inicia quinta cumbre de países exportadores de gas en Malabo. Del 26 al 29 de noviembre de 2019, Guinea Ecuatorial alberga la quinta cumbre de gas del Foro de Países Exportadores, iniciando con el segundo seminario internacional, donde participan líderes del sector público y empresarios de todo el espectro de operaciones de gas natural a nivel mundial. En la agenda se desarrollarán sesiones de trabajo con la iniciativa conjunta sobre datos de las organizaciones de gas, JODI Gas, y el Foro Internacional de la Energía, IEF, además de una reunión ministerial extraordinaria, para luego concluir la misma el día 29 de noviembre con la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno presidida por Teodoro Obiang Nguema, jefe de Estado del país anfitrión. ONU Mujeres conmemora Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, diversos eventos en todo el mundo, como marchas, concursos de arte, carreras de ciclismo y maratones, se celebran como parte de las actividades de las Naciones Unidas para los 16 días de activismo contra la violencia de género, con el objeto de promover acciones concretas que pongan fin a esta lacra que afecta a 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo. Ley para nuevas elecciones promulgó gobierno golpista en Bolivia. El gobierno de facto en Bolivia de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez promulgó la ley de régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales, la cual desconoce los comicios del pasado 20 de octubre y cuya normativa no permitirá la postulación del líder Evo Morales, ganador con 47% de los votos en dichas elecciones y derrocado 3 semanas después tras la violencia del golpe de Estado. El Tribunal Supremo Electoral tiene como plazo máximo 20 días para elegir a nuevos vocales, de cara a fijar para el año 2020 una fecha para los comicios generales en la nación suramericana. En medio de este panorama político, la Cámara de Senadores aprobó también el programa de construcción de paz del sistema de Naciones Unidas, el cual propicia el pleno ejercicio de los derechos políticos de los bolivianos y persigue la desmilitarización para normalizar la crisis política en el país. Comité Constitucional Sirio continúa trabajando pese a escalada de tensión. La escalada de tensiones en el noroeste de Siria no debe impedir el trabajo del Comité Constitucional Sirio en la ONU. Ante la amenaza de interferencia externa, de imponer decisiones a las partes sirias desde el exterior, contradiciendo directamente la resolución 2254, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y la oficina de su enviado especial para Siria, Geir Pedersen, debe generar acciones para impedir los intentos de bloquear el trabajo del Comité Constitucional Sirio. Luego de estas noticias en el Parlamento Mundial y antes de irnos a la pausa, conozcamos la diplomacia bolivariana de paz por ANTV, señal del pueblo legislador. Aprendiendo sobre la diplomacia bolivariana de paz. La Unión Africana es un órgano continental integrado por los Estados miembros del continente africano, creado en el año 2001, reemplazando a la Organización para la Unidad Africana. Su principal objetivo es promover el crecimiento y el desarrollo económico de África, defendiendo la inclusión de los ciudadanos y el aumento de la cooperación y la integración en los estados africanos.
Guinea Ecuatorial 2020 es el camino de nuestro país hacia la prosperidad, hacia la Guinea en la que todos queremos vivir en el futuro. Para ello, el Gobierno desde el año 2008 está llevando a cabo el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. En esos primeros años de transformación, construimos los cimientos del país que queremos ser. Desarrollamos infraestructuras, apostamos por el bienestar social y la buena gobernabilidad, e invertimos en el capital humano. Las instituciones de Guinea Ecuatorial han llevado a cabo la ardua tarea de reconstruir política, económica y socialmente el país. Se ha concluido el plan de electrificación nacional, la construcción de puertos y aeropuertos, las telecomunicaciones, el asfaltado de las carreteras nacionales en un 80%. Desde el año 2012, afrontamos una nueva fase, la de la emergencia, en donde los pilares básicos en los que se asienta la economía de nuestro país, petróleo y energía, agricultura y ganadería, pesca y servicios, comienzan a dar sus frutos. Ahora nos toca a todos, con esfuerzo y tesón, avanzar hacia la Guinea que queremos ser. Agencia Nacional Guinea Ecuatorial 2020. Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. El plan de todos. Y ya de regreso en Fórum Internacional por ANTV, Señal del Pueblo Legislador, estamos desarrollando el tema Venezuela y Guinea Ecuatorial, alianzas estratégicas en la Cumbre de Gas 2019, con el embajador de la República de Guinea Ecuatorial en Venezuela, el señor Carlos Micha Nguema Misi. Y aquí, bueno, bienvenido, señor embajador, a Fórum Internacional. Este es su espacio para la construcción de esta diplomacia bolivariana de paz. Nos gustaría conocer un poco más allá, en líneas generales, Guinea Ecuatorial, un país de la hermana África. Cuéntenos, coméntenos un poco sobre su historia, su cultura, su geografía, esas potencialidades de este país cada vez más emergente. Sí, muchísimas gracias al programa Fórum Internacional y al canal ANT por esta invitación y la oportunidad que me brinda para poder hablar de mi país, las relaciones con la República Bolivariana de Venezuela, así como lo que es el actual contexto de la diplomacia de paz de los pueblos. Para empezar a hablar de la República de Guinea Ecuatorial, hay que decir que es un país único como el resto de los demás países del planeta Tierra, que tiene sus especificaciones. Primero, es un país de habla hispana en África. También se encuentra la República Democrática Saharaui, pero sigue siendo el país que formalmente habla el español, a la espera de que se desbloquee la situación de la República Saharaui en el Consejo de Seguridad y que este país hermano adquiera su independencia total como debe ser. Guinea Ecuatorial fue colonia española desde 1777, cuando los reinos de España y de Portugal firman el Tratado de San Ildefonso de la Granja. A partir de ahí, que también se conoce como el Tratado de Cesión de Territorios. A partir de ahí, inmediatamente pasamos a formar parte de lo que fue el Virreinato de la Plata, hasta su disolución cuando Argentina se independiza. Después de esa disolución se integraron los territorios africanos en la Dirección General de Ultramar y alcanzamos la independencia el 12 de octubre de 1968, después de haber pasado por sendas etapas políticas como la categorización de colonia, provincia, etapa autonómica y por fin la independencia. Guinea Ecuatorial se encuentra en África Central, tiene un territorio continental y 5 islas, más una gran infinidad de
islotes. La capital está en la isla, es una particularidad muy llamativa, pero eso por cuestiones geopolíticas, que saber que las islas tienen la característica de que fluctúan, se puede decir, en los continentes, pero la ubicación especial de la isla de Bioko hizo que lo desearan. Fue una joya muy apreciada desde la era de la esclavitud. De hecho, fue un mercado muy activo en los siglos XVI y XVIII. Y cuando se firma el Acuerdo de París de 1900 entre España y Francia para la delimitación de lo que fueron las fronteras de Guinea Ecuatorial y Gabón en la parte continental, se empieza a notar unos procesos en la estrategia de colonización, así como en la forma de querer administrar la independencia del país, que llamó mucha la atención porque se habían introducido factores secesionistas. Entonces, para evitar que esto tuviera mayor realce, mayor fuerza, se prefirió que la capital estuviese en la isla por ciertas razones políticas, por ciertas razones geopolíticas y por ciertas razones geográficas. A nivel geográfico, lo que se puede decir es que Guinea Ecuatorial es entrada y salida de agua dulce, existen muchos ríos, la hidrografía es buena, la orografía igual. En cuanto al concepto orográfico, nosotros contamos con la mayor elevación de toda la costa occidental africana. Tenemos el monte Basilé, con 3.012 metros sobre el nivel del mar. En todo lo que es el África Atlántica, ningún otro país tiene ese nivel de elevación. Nos gustaría también un poco conocer, vemos que en su historia nos relataba hace poco cómo estos procesos, luego del periodo de la esclavitud, la colonización, hubo un proceso de independencia, a lo que hemos llegado a la Guinea Ecuatorial de hoy por hoy con un plan de la nación Horizonte 2020. Coméntenos un poco cómo ha sido todo este proceso, especialmente cuando hablamos de un país que está creciendo como potencia energética en materia de hidrocarburos, de gas, tanto que este año se va a celebrar una cumbre, la quinta cumbre de gas en Guinea Ecuatorial 2019. Sí, el crecimiento, la palabra crecer es muy consustancial a la persona humana. Nacemos hasta morir, experimentamos unas fases de crecimiento. Lo mismo ocurre con nuestros pueblos. Guinea Ecuatorial, después de la independencia, el 12 de octubre del 68, cae en una crisis socioeconómica y política durante 10 años y algunos cuantos meses que significaron la destrucción incluso de la infraestructura estatal, la institucional, la humana a nivel de los valores, la idiosincrasia de los pueblos, que somos 6 grupos étnicos, la consideración y el respeto a la misma naturaleza caen. Entonces, el 3 de agosto del 79, cuando surge el golpe de libertad, se adopta un primer programa de reconstrucción nacional. Se tenía que volver a reconstruir el país. Y el país había alcanzado la cuota de ser el país más pobre del mundo. Pero por la bonanza de la naturaleza se encuentran los primeros yacimientos petrolíferos. Algunas fuentes sostienen que desde antes de la independencia ya se conocía que podían haber hidrocarburos allá, pero los yacimientos petrolíferos se descubren en la década de los 90 y se empieza la explotación. Ahora que se iba a iniciar la explotación de los recursos petrolíferos, el gobierno
piensa, bueno, ¿qué se va a hacer con los ingresos que genere y que el país pueda beneficiarse de ellos? Entonces el gobierno decide organizar una primera conferencia económica nacional con la finalidad de organizar y decidir qué se va a hacer, cómo se va a invertir, cómo se va a administrar el crecimiento del país atendiendo a las ganancias que se obtengan. La segunda conferencia económica nacional se organiza en el año 2007 y fue muy trascendente esta segunda conferencia económica nacional porque se adopta la primera agenda de diversificación a través del Plan de Desarrollo Socioeconómico Guinea Ecuatorial Horizonte 2020. Es decir, del 2007 al 2020, que ya tenemos el año que viene, se proyectó que el país tenía que haber alcanzado una infraestructura básica que permitiera avanzar en los programas de industrialización. Una industrialización que permitiría la diversificación de las fuentes de crecimiento del país. ¿Por qué? Puesto que se había constatado del 97 a 2007 que los ingresos que se obtenían del sector petrolífero pasaban a financiar casi la totalidad del presupuesto, de los presupuestos generales del Estado. Es decir, el gobierno pasa a depender de los ingresos de los hidrocarburos, fundamentalmente del petróleo. Entonces, esa dependencia, es verdad que eran momentos en los que el precio había una bonanza en cuanto al precio, se corría el riesgo de lo que vino después a nivel internacional, cuando los precios decaen porque los mercados fluctúan. Entonces, durante todo este tiempo hasta la fecha, el gobierno se ha centrado en lo que era la construcción de carreteras, la construcción de puertos, tendidos eléctricos a nivel nacional, que todavía no se han dado, pero están en proceso de desarrollo, porque el desarrollo, como decimos, no puede terminar en un día. Construir otro tipo de infraestructuras, aeropuertos, puertos, hospitales, formar recursos humanos. Ahora, también el gobierno se centró en lo que es la industria del gas, posterior a la del petróleo. Y se empieza a notar que con el gas también es un hidrocarburo muy importante para desarrollar el sector energético del país. ¿Por qué? Señor embajador, con esto tan puntual, mirar hacia el desarrollo del sector gasífero. Nos vamos primero a una pausa y al retorno continuamos con este interesante tema, estas alianzas estratégicas en la Cumbre del Gas 2019, esta experiencia de Guinea Ecuatorial en una alianza de cooperación con Venezuela. Pero antes vámonos a Diplomacia Bolivariana de Paz, por ANTV, Señal del Pueblo Legislador. Aprendiendo sobre la diplomacia bolivariana de paz. El Foro de Países Exportadores de Gas es una reunión de los principales productores de gas del mundo y se estableció como una organización gubernamental internacional con el objetivo de aumentar el nivel de coordinación y fortalecer la colaboración entre los países miembros. El propósito original es planificar y administrar los recursos de gas natural de manera autónoma a partir del petróleo.
Estamos de nuevo aquí en Fórum Internacional con nuestro invitado, el embajador de la República de Guinea Ecuatorial en Venezuela, el señor embajador Carmelo Micha, tratando un tema muy importante, esta alianza estratégica Venezuela-Guinea Ecuatorial rumbo a la Cumbre de Gas 2019. Y hablando de materia de gas, señor embajador, pues nos comentaba en el bloque anterior un poco sobre lo que ha sido este Plan de la Nación Horizonte 2020, enfocado en la construcción de las infraestructuras del país. Pero además de ello, observar cómo poco a poco, bueno, no solamente ha sido la explotación del petróleo como tal en Guinea Ecuatorial, sino también del sector gasífero como tal. Háblenos un poco sobre ello y precisamente de cara a esa cumbre de gas 2019, ¿cuáles son los países que potencialmente tienen relaciones de cooperación con Guinea Ecuatorial, especialmente en el caso de Latinoamérica, Venezuela en particular? ¿Cómo se ha ido desarrollando esta construcción de Guinea Ecuatorial? Sí, bueno, interesante la pregunta. Cuando a partir de 1979 el país retoma la normalidad, el gobierno empieza un proceso de establecimiento de las relaciones diplomáticas con todos los países del mundo. Guinea Ecuatorial mantiene relaciones de cooperación y de amistad con todos los países del mundo amantes de la paz. En los primeros años de la década de los 80 del siglo pasado, se inicia el proceso de un acercamiento, mayor acercamiento, y se procede al establecimiento de las relaciones diplomáticas con todos los países hispanoparlantes del continente americano, porque nosotros entendemos que tenemos una gran familia acá. Con Venezuela el establecimiento de relaciones diplomáticas se produce el 7 de mayo de 1981. Hace poco que hemos celebrado los 38 años de establecimiento de relaciones diplomáticas. Y cuando se descubren los yacimientos petrolíferos, los hidrocarburos, el gobierno empieza a mirar para un factor importante, la formación de recursos humanos. El primer memorando se firma con Venezuela en los años 85 y en el 2009 se firma el acuerdo de cooperación entre los países en materia energética y muchos recursos humanos de Guinea Ecuatorial en el sector empiezan a venir a formarse aquí, lo que significa que las relaciones entre el Guinea Ecuatorial y la República Bolivariana de Venezuela no datan desde hace mucho tiempo, pero han adquirido una gran intensidad desde la década del año 2000, desde este siglo. En ese contexto, en lo que concierne al gas, somos conscientes de la gran experiencia acumulada en Venezuela en lo que es petróleo y gas. Venezuela tiene más de 100 años de experiencia en el sector. Y nosotros pensamos que podemos ir bien de la mano de un hermano que es un país influyente, de hecho es de los fundadores de la OPEP, que nos ayudó a que nos admitieran como miembros de este foro de países energéticos hace 2 años atrás, también en el foro de países exportadores del gas, cuya quinta cumbre vamos a organizar a partir del 26 de noviembre de este año, que es un foro que sirve para la planificación conjunta de los gobiernos cuyos países explotan y exportan este importante hidrocarburo para el bien de sus pueblos, para el bien de sus poblaciones y para el desarrollo de sus respectivas sociedades. Hoy en día el mundo necesita de los procesos de integración. Hoy en día no se va solo, porque el mundo está tan convulso,
que andar solo hace a uno retrasar sus programas de desarrollo. Si yo hablaba de la segunda conferencia económica nacional en el año 2007 para el 2020, ahora a mí hace poco que el gobierno se planteó qué será del país después del año 20, que ya está aquí a la vuelta de la esquina. Entonces el gobierno adoptó un programa post-2020 con la celebración de la tercera conferencia económica nacional en mayo de este año. Planificar las fuentes de crecimiento a través de un programa de industrialización. Avanzar en la industrialización, porque existe la presunción de que del 2007 al 2020 se habrá asentado la infraestructura básica, y en eso pasa a jugar un papel fundamental la estrategia de cómo se orienta la cooperación con los países en un contexto de mutuo beneficio. Y ahí las relaciones con Venezuela, país que estoy ejerciendo ahora mismo mis responsabilidades, estamos yendo a buen camino. Los intercambios hasta ahora no eran muchos, pero estamos trabajando fuertemente para impulsar precisamente estos intercambios en todos los sectores posibles. Tenemos, como he citado, el acuerdo en materia energética que engloba todo, diferentes sectores que ahora mismo los dos países están para su ratificación y su subsiguiente implementación. Ya hay programas adoptados conjuntamente para que las partes empiezan a poder trabajar. Este año, 2019, se conoce en Guinea Ecuatorial como año energético. Año energético, ¿por qué? Puesto que la energía es un sector importante para garantizar el desarrollo de cualquier tipo de industria, de cualquier tipo de sociedad hoy en día. Del 1 al 2 de octubre de este año se ha organizado la primera conferencia sobre empresas de servicio en los sectores de gas y de petróleo, y el Ministerio de Petróleo de Venezuela envió una delegación importante a Guinea Ecuatorial que actuó como panelista y que estaba encabezada por la presidenta de PDVSA Internacional. Es decir, estamos viendo cómo vamos avanzando a través de la experiencia de Venezuela, porque es importante coger lo sustancial, la sustancia gris que Venezuela ha podido desarrollar a lo largo de esta larga experiencia que ha acumulado en el sector, y que nosotros podemos aprovecharnos de ella, desarrollando una cooperación de mutuo beneficio, de hermandad, de sinceridad y de respeto mutuo a la idiosincrasia y a la forma de ser de cada pueblo y de cada gobierno. Eso es parte de la construcción de esta diplomacia de paz, pero también del multilateralismo y la multipolaridad. Y en esa construcción de un destino común, como lo va planteando China y Rusia, como grandes potencias, en la cual se suma también Venezuela, observamos cómo nos mencionaba anteriormente, ¿qué otros países, brevemente, embajador, antes de que nos están llamando para una pausa, muy brevemente, qué otros países, además de Venezuela, sostienen una relación estrecha de cooperación con Guinea Ecuatorial? Sí, Estados Unidos es nuestro primer socio comercial. El segundo socio comercial nuestro es China. Después vienen otros tantos países que compiten fuertemente. Está Francia, está Corea del Sur, está países como está Brasil, cooperamos con Cuba, cooperamos con Sudáfrica, cooperamos con India, Japón, cooperamos con Turquía, cooperamos con Israel, cooperamos con Italia. Es decir, tenemos una gran variedad de socios para nuestro desarrollo. Porque, como decía antes, en el actual escenario internacional donde reina la incertidumbre, los países tenemos que
saber guiarnos, pero este saber guiarnos requiere un elemento fundamental, que es el respeto a la idiosincrasia de cada pueblo, el respeto a la soberanía. Ahora, tenemos que saber que el mundo requiere de la presencia de todos, porque todos cabemos y todos somos necesarios. Todos tenemos que cooperar. No debe haber sobreposición, sobreimposiciones, no debe haber criterios únicos que sean asumidos como los válidos. Es verdad que tanto en el interior de los países como en las relaciones internacionales, cada uno se le dé el espacio que se merece, en lo político, en lo económico, en lo sociocultural, porque existe el principio de complementariedad, donde los diferentes enfoques al final convergen en un solo punto, que debe ser trabajar para el desarrollo de todos los pueblos. Por eso, China es necesaria, importante, Rusia lo es, Estados Unidos lo es, como Guinea Ecuatorial lo es, en el contexto de la política africana, porque también defendemos nuestra identidad y le damos a los demás países francófonos, anglófonos, lusófonos, que son muchos, para que sepan respetar el espacio que nosotros abrimos, que es este pequeño gran país de habla hispana, que está ahí dando sus batallas y defendiendo lo que es su cultura, su forma de ser y lo que tiene que ser su identidad dentro del contexto de las naciones. Por eso el multilateralismo hoy en día es más que necesario y lo tenemos que construir, no como una simple meta, sino como la principal meta para superar los actuales desafíos de este mundo globalizado en el que hoy en día nos encontramos. Muchísimas gracias. Vámonos primero a una pausa ya para el último segmento de este programa Fórum Internacional. Pero antes, continuemos con la diplomacia bolivariana de paz por ANTV, la señal del pueblo legislador. Aprendiendo sobre la diplomacia bolivariana de paz. Nuevo plan de Guinea Ecuatorial Horizonte 2035. Tomará como punto inicial la organización y coordinación de la segunda encuesta nacional de hogares y tiene como destino disponer de un nuevo perfil de pobreza en el país, servir de referencia para el monitoreo del nuevo plan de Guinea Ecuatorial Horizonte 2035, monitoreo nacional de los objetivos enmarcados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y la Agenda África 2063. El presidente Nicolás Maduro sostuvo una reunión con el excelentísimo señor Bonifacio Mitogo Bindán, ministro delegado de Asuntos Exteriores y Cooperación de la República de Guinea Ecuatorial. Este encuentro fortalece las relaciones diplomáticas y la agenda bilateral entre ambas naciones. Ya este último segmento de Fórum Internacional desarrollando el tema Venezuela y Guinea Ecuatorial. Alianzas estratégicas, camino a la Cumbre de Gas 2019. Por ANTV, Señal del Pueblo Legislador, tenemos aquí en este espacio al embajador de la República de Guinea Ecuatorial en Venezuela, el señor embajador Carmelo Micha. Nuevamente, bueno, dejamos muchas reflexiones en el bloque anterior, pero ya este último segmento me gustaría que pudiese compartir con nosotros, con este país hermano como lo es Venezuela,
esas alianzas estratégicas Venezuela-Guinea Ecuatorial, esa cooperación, este acuerdo marco, pero además los sectoriales. Hablamos de que la segunda etapa del plan de la nación de Guinea Ecuatorial va hacia un horizonte de construcción de la industrialización del país al 2035. ¿Qué visión tiene, embajador? ¿Qué sectores de la cooperación pudiésemos desarrollar en conjunto, tanto para la importación como la exportación? Sí, viendo lo que es Venezuela, la cooperación debe ser multisectorial. El pasado 4 de mayo, como ya he resaltado, el gobierno ha organizado la tercera conferencia económica nacional. La tercera conferencia económica nacional tiene como objetivo seguir con el desarrollo de los programas del gobierno después del 2020. Y el primer horizonte próximo fijado es en el año 2035. La convicción es que se empiece ya a desarrollar esas diversas fuentes de crecimiento del país. Las industrias de transformación, donde otros sectores, independientemente del petróleo y del gas, tienen que pasar a jugar un papel importante atendiendo a las diversas potencialidades que presenta el país. Guinea Ecuatorial es un país de 28.000 kilómetros cuadrados, pero tiene mucho mar territorial. El mar territorial es más que la misma extensión superficial del país. Esto hace que el sector pesquero, con toda la ramificación de los subsectores marítimos, se puedan desarrollar. Es una potencialidad. Las industrias en el ámbito pesquero. Guinea Ecuatorial comparte paisajes similares a Venezuela. Si uno ve en panorama fotográfico lo que es la isla de la Tortuga y ve la isla de Corisco, no puede saber identificar si no les dicen que esta es la isla de Corisco de Guinea Ecuatorial, aquí está la isla de Tortuga de Venezuela. Lo que significa que el turismo también es un sector muy fundamental que tiene que jugar un papel en esta nueva agenda de diversificación. El turismo en toda su extensión. Guinea Ecuatorial quiere ser un hub, de hecho un hub que recibe y que desde allá en Guinea Ecuatorial se pueda distribuir a la gente en el ámbito de la aviación. Los que entienden de la aviación sabrán que es un hub. Con Venezuela hemos firmado 2 acuerdos en el sector de aviación y si falta uno por firmar, que es el de los servicios aéreos, porque queremos abrir una línea, unos vuelos directos entre Caracas y Malabo, que serían 9 a 10 horas de vuelo sin escala, queda cerca, y evitar los tránsitos por terceros países, y que también la gente pueda transitar a través de Guinea o Caracas para irse a África o otras partes del mundo, como ahora se puede estar haciendo en otros puntos del mundo. La agroindustria. Anteriormente, antes del petróleo, el país vivía de la agricultura, cacao, café, madera, aceite de palma, que se abandona cuando se descubre el petróleo. Pero ahora hay que volver, hay que recuperar el campo. Tenemos tierras muy fértiles. Tenemos tierras que son abono natural, como la tierra de la isla de Bioko, que es volcánica. Está también otros sectores que se tiene que desarrollar, servicios financieros, etcétera, etcétera. Entonces, son áreas estratégicas con los que estamos tratando de impulsar en nuestra cooperación
con Venezuela, así como con el resto de los países hispanoparlantes y del mundo. A nuestro gobierno le gustaría que se esté organizando un foro de cooperación entre Guinea Ecuatorial y los países hispanoparlantes, para que veamos conjuntamente entre hermanos cómo en el contexto de lo que es el desarrollo de los procesos de desarrollo económicos globales, entre nosotros mismos también podemos empezar a hacer triangulaciones entre lo que somos los hispanoparlantes para ver. Cuando hablo de triangulaciones podemos decir Guinea Ecuatorial, España y el resto de Iberoamérica, para ver cómo también desarrollamos el sector de los intercambios económicos comerciales, porque son hoy en día el sustento fundamental de lo que después de las cooperaciones económicas los países y los gobiernos tienen que impulsar. Eso es sumamente importante, sobre todo cuando estamos hablando de alianzas estratégicas que impulsan el desarrollo económico comercial, pero también pues de la mano van creciendo otros procesos naturales del proceso humano de las relaciones entre los pueblos. ¿Cuántos venezolanos o en qué sectores los venezolanos han podido visitar Guinea Ecuatorial y contribuir con su conocimiento, con su inversión en el desarrollo de esta Guinea Ecuatorial rumbo ahora al 2035? Sí, hay una presencia importante de venezolanos en Guinea Ecuatorial, principalmente en el sector salud, porque hay muchos profesionales, médicos, enfermeros, gente de diferentes especializaciones dentro de esta ciencia muy ramificada como es la medicina, que están contribuyendo a la buena salud de la gente de Guinea Ecuatorial a través de los centros médicos La Paz, tanto en Malabo como en Bata. Se trata de en los dos últimos años se han ido más allá de 90 profesionales a trabajar. Perdón, que no es ni refugiados ni ayuda humanitaria, es la exportación, me decía usted, del talento humano, como un talento humano, porque en el actual contexto globalizador, realmente lo que los países disputan es el talento humano, no es refugiado. Van y salen con un contrato ya hecho, es decir, que ya se les ha contratado y de hecho la entidad que les contrata les paga todos los gastos, les hospeda y trabajan. También hay en el ámbito universitario, hay profesores universitarios ya trabajando en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. También hubo aquellos que en su momento quisieron aventurar, se fueron a África, de un país africano pasaron a Guinea Ecuatorial y han desarrollado algún que otro negocio particular que les ha ido bien y están ahí. También usted habló de los acercamientos humanos. Los acercamientos humanos son muy importantes. Ha habido cooperación entre países porque su propia población lo ha facilitado. Es decir, que la gente empieza a irse a un lugar, entablan relaciones con los demás y al final los gobiernos realizan el estudio y ven la necesidad de que o aperturamos una embajada o un consulado. ¿Por qué? Puesto que el hombre es el ser dinámico, el hombre es el motor que lo mueve, que lo está moviendo todo en el contexto de las relaciones interhumanas son importantes. Entonces, nosotros estamos constatando que gran parte de los estudiantes nuestros que han cursado aquí sus estudios universitarios se han casado con mujeres venezolanas, les han llevado a Guinea Ecuatorial, tienen hijos y ya hay una considerable población guineo-venezolana.
que yo personalmente me siento muy orgulloso de que esto se haya podido dar y que se siga dando. Entonces, eso es interculturalidad, la interculturalidad. Y de ahí la diplomacia, la importancia de la diplomacia de los pueblos, que debe ir acompañado de la diplomacia de la paz, porque sin la paz nada es posible. Nadie trabaja en contextos hostiles que no le permiten ni pensar ni parpadear, sino que nosotros estamos obligados a trabajar en pro primero de la paz, después en pro del progreso de los pueblos y en pro del progreso, la buena convivencia y armonía entre los diferentes gobiernos. Muchísimas gracias, embajador. Se nos hizo corto el tiempo, mucho para profundizar en próximos programas en Fórum Internacional. Bienvenido, esta es su casa, como ANTV. Aquí, ya cerrando el programa de hoy, Venezuela y Guinea Ecuatorial, alianzas estratégicas en Cumbre de Gas 2019. Y tuvimos al embajador de la República de Guinea Ecuatorial en Venezuela, el señor embajador Carmelo Micha. Gracias por estar con nosotros aquí en ANTV, Señal del Pueblo Legislador.